Bienvenidos un día más al podcast de Piensa lo Grande. Nosotros somos Aitor y Estefan y bueno, para los que seáis la primera vez que nos veis, esto es un podcast en el que tratamos temas sobre crecimiento personal, motivación, emprendimiento, estilo de vida, en fin, múltiples temas, que al fin y al cabo esto es una charla entre dos colegas. Y bueno, bienvenidos al segundo episodio del podcast. El tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre la motivación y la disciplina. Así que nada, esperemos que os guste. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Un día más en la oficina. O en el garaje de mi casa. En el garaje de tu casa, mejor dicho. Sí, Sí, sí. verdad, sí, verdad. ¿Y qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Motivado? Yo diría disciplinado. ¿Y tú? Disciplinado, sí, yo creo que sí. Motivado. Bueno, la motivación a lo mejor sí que todavía es Sí, a ver, un poco. un episodio. Somos unos motivados. No, esa es otra, esa es otra. La verdad que este tema me apetecía bastante tratarlo, tío. Porque yo creo que todo el mundo sabemos lo que es la motivación y la disciplina, la definición literal. Pero yo creo que muchas veces nos pasa que confundimos los conceptos, pensamos que estamos actuando bajo la disciplina y realmente lo que estamos es súper motivados y empezando un objetivo y diciendo, guau, este objetivo me lo como. Sí, sí, es verdad. O sea, tanto la motivación como la disciplina son dos conceptos muy importantes, tanto para lograr nuestros objetivos, para cumplir nuestras metas, ya que la motivación, por un lado, sirve como el primer motor de arranque, digamos, que nos da ese empujón, Esa chispita, ¿no? esa chispita, exacto, para conseguir pues eso que nos hayamos propuesto. Y luego la disciplina, pues la podríamos definir como algo más como la constancia o la habilidad de hacer algo incluso cuando no nos apetece. Sí, y además yo creo que, como tú has dicho, son dos conceptos que van súper ligados, o sea, como que se complementan y muchas veces es muy habitual que nos confundamos y nos olvidemos de alguno de los dos a lo largo del proceso y nos lleva a que a veces o abandonamos el proceso o hay veces también que nos pasa que incluso ni lo empezamos. Exacto, exacto. Por eso en este episodio, sobre todo lo que vamos a tratar, vamos a explorar la diferencia entre la motivación y la disciplina, que aunque bien están relacionados, no debemos de confundirnos de que es lo mismo. Y luego también hablaremos sobre las habilidades de cada una de ellas para desarrollarlas y sobre todo cómo podemos aplicar ambas partes para el resto de áreas de nuestra vida. Ujú. Así que nada, ¿por dónde empezamos? Yo creo que podríamos empezar por la motivación, ¿no? Que es lo primero que se te genera cuando tienes un nuevo objetivo. Hmm. Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es la motivación para ti? Pues buena pregunta que me lanzas ahora para empezar. Yo te diría que la motivación es la ilusión que se te genera al principio cuando quieres cumplir un objetivo y es como ese hambre, esas ganas que se te genera que dices, buah, es que yo que sé, quieres empezar una marca de ropa y dices, Dios, y ya empiezo con todo, que si los diseños, que si hacer la página web, todo. Exacto. Yo, o sea, es lo que tú comentas, yo creo que es esa primera ilusión que te genera por conseguir aquello que te has propuesto. O sea, al fin y al cabo, yo creo que todos hemos tenido que experimentar o estar motivados alguna vez en nuestra vida. Yo creo que tiene que ser una emoción, una sensación, algo fisiológico, Sí. porque, bueno, ¿quién no ha estado motivado? Ya sea cuando empiezas un nuevo trabajo, o vas a conocer a gente nueva, o vas a empezar otra vez a entrenar en el gimnasio. Esa motivación de enero, pero que luego la mayoría O abandonan. Operación Bikini. Sí, 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 literal. O simplemente también para eliminar un mal hábito, ¿sabes? Tú, por ejemplo, quieres dejar de fumar y tú, pues eso, esa motivación al principio de los primeros días de, bueno, quiero dejar de fumar por tal razón para sentirme mejor conmigo mismo, ya que es un mal hábito y es eso, o sea, es ese impulso, como hemos dicho al principio. Y yo creo que la motivación está influida tanto por factores que podríamos denominar, que yo en un par de libros que he leído decía factores internos y externos. Y me explico un poco porque a lo mejor dices, sí, factor interno, ¿qué es esto? Yo diría, Explica. yo diría que los factores internos realmente son, por ejemplo, una necesidad que se te genera. Imagínate que eres madre soltera y dices, buah, tengo que llevar adelante a mi familia para que coman y esa motivación que se te genera para poder llevarlo adelante. O si tienes un deseo de quieres empezar tu propia marca personal o quieres empezar una empresa, pues eso ya sería factores internos. Y luego, por el otro lado, los factores externos, yo diría que sería como la recompensa que se te puede generar. Por ejemplo, si quieres empezar tu propia marca de ropa, Mm, ese
yo qué sé, ese primer pedido que se te genera en Shopify. Yo creo que esa recompensa, ese factor externo, o un reconocimiento de que estás en un trabajo y llevas currándotelo un mes y quieres que tu jefe por lo menos te dé la palmadita en la espalda y te diga, buen trabajo. Mientras sea para que te diga buen trabajo y no te eche a la puta calle. Sí. Sí, o sea, incluso creo que si conseguimos que la causa podamos combinar ambos factores, tanto internos como externos, creo que sería como la combinación perfecta y la forma más efectiva de llegar a cumplir ese fin, sea el Sí. que sea. Por ejemplo, si tú quieres correr una maratón para cumplir el hecho de terminarla, de cumplirla, pero tienes un poco de peso o crees que deberías adelgazar para sentirte mejor contigo mismo, ya que si digamos ese sería tu deseo y tu recompensa sería, por ejemplo, terminar esa maratón. Pues claro, o sea, combinando ambos factores son como dos causas que generan un mayor peso en la razón y que al fin y al cabo es eso, podemos decir como que recibes motivación por ambas partes para cumplir ese fin. Sí, y también a mí me ha pasado alguna vez, que seguramente que a vosotros también os haya pasado, de que dependiendo del objetivo que tú te marques, la motivación es distinta. O sea, no se te genera lo mismo cuando, por ejemplo, quieres bajar de peso, ganar masa muscular, que si quieres empezar tu propia marca personal. ¿Tú qué opinas sobre eso, tío? Sí, opino lo mismo, porque bueno, es importante también entender cómo funciona la motivación, porque muchas veces tenemos esa idea o lo hemos experimentado alguna vez, el hecho de estar motivados, pero luego no sabemos muy bien cómo funciona y por eso muchísimas veces, a ver, la motivación no es algo lineal, ¿sabes? Que se Sí. mantiene en el tiempo, es muy difícil, o sea, la motivación realmente, si lo tuviésemos que representar de forma gráfica, serían como ciclos, que sube, baja, como si fuesen ciclos económicos. Entonces, en el momento en el que baja esa motivación o la perdemos, tenemos que saber identificarlo de por qué ha ocurrido y qué formas podríamos, de qué forma, digamos, podríamos recuperar esa motivación y prolongarla en el tiempo, ¿sabes? Bueno, y referente a lo que tú has dicho de los tipos de motivación, es verdad que en general se suele hablar de dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la Es motivación verdad. extrínseca. Digamos, la motivación intrínseca, para aquellos no lo sabéis, sería cuando lo que nos motiva a realizar la acción es algo porque a nosotros nos gusta o es algo que deseamos o nos viene desde dentro. Por ejemplo, si a ti te gusta escribir historias o relatos o cuentos o lo que sea sin que nadie te lo pida y lo haces una y otra vez y tal, tú estás motivado intrínsecamente a hacer Ujú. eso. En cambio, la motivación extrínseca sería la acción que está realizado está motivada por un factor externo, con los que habíamos comentado antes, ya sea para recibir una recompensa o en otro caso para evitar un castigo. Por ejemplo, eh, si tus padres, bueno, no sé si alguno, supongo que a lo mejor la mayoría ya soy mayores de edad y demás, pero aún así, es un ejemplo simple. O cuando tenías 15 años seguro que alguno la pasó. Claro, claro, literal. O sea, imagínate que pues te llegan tus padres y te dicen, si no recoges la habitación, luego no te dejo salir de fiesta. Entonces tú estás motivado de forma extrínseca a realizar algo que no te apetece hacer, pero para recibir algo a cambio. Entonces, si tú no recoges la habitación, no vas a poder salir de fiesta, que realmente es lo que te apetece. Esa sería, una vez recoges tu habitación, la recompensa sería, pues eso, salir de fiesta. Sí, y referente a lo que tú has dicho de motivación intrínseca y extrínseca, yo también lo diferenciaría como la motivación intrínseca son los hobbies que tú puedas tener y la motivación extrínseca, pues los deberes o las obligaciones que tengas que hacer porque no te apetezcan hacerlos, ¿no? Sí, literal. Y bueno, sí es verdad que ambos tipos de motivación pues son válidos pues eso, para conseguir nuestros objetivos o para lograr nuestras metas. Aunque sí es verdad que la motivación intrínseca es más duradera y más efectiva a largo plazo, porque como hemos comentado antes, al fin y al cabo es algo que te motiva desde Que te dentro, ¿sabes? gusta. Que te gusta, exacto, es un deseo interno. Por tanto, es mucho más fácil eh, seguirlo en el plazo que a cambio si estás haciendo algo de forma forzada o algo que literalmente es por momentáneo, por algo, Por un fin. claro, por un fin momentáneo, ¿sabes? Sí, además yo creo que la motivación extrínseca se va a ver siempre necesitada de la disciplina, que luego vamos a comentar
más adelante. Y otra pregunta que yo creo que se le estará generando a la gente es cómo podemos mantener la motivación a lo largo del tiempo. Sí, o sea, eso es muy buena pregunta, porque como hemos comentado antes, la motivación no es una línea recta, sino que son ciclos, o sea, de subidas y bajadas, y es muy normal que al fin y al cabo en algún momento perdamos esa motivación, pero ahí está la cuestión, ¿cómo podemos volver a recuperarla o alargarla en el tiempo? Entonces, obviamente para cada persona será diferente, ya que cada uno de nosotros, pues no hay nadie que se conozca mejor que a sí mismo, pues cada uno tenemos nuestros diferentes gustos o comportamientos y demás, pero si tuviese que dar unos tips generales, sobre todo para aquella gente que quiere conseguir algo o por una finalidad concreta, sería, en primer lugar, todo empieza por la mente. O sea, tú ten una visión clara y una mentalidad positiva. Entonces, visualízate de alguna forma aquello que quieres conseguir y visualízate consiguiéndolo. Luego, en otro lugar estaría sobre todo el tema de poner los metas realistas, pero que también nos supongan un esfuerzo. Claro. Porque, un ejemplo muy simple, tú imagínate que quedas para jugar un partido de tenis contra un jugador profesional, ya sea Roger Federer, Rafa Nadal, quien sea. Pues a ver, ni para él va a ser motivador el hecho de jugar un partido contra ti porque te va a dar una Te va a somanta follar, que literal. flipas, Sí, sí. ni para ti porque literalmente siendo un amateur, un principiante que has jugado 2 veces en tu vida, pues no vas a conseguir ni devolver una pelota, ¿sabes? Entonces siempre tiene que ser algo que nos exija un poquito, pero que no sea algo exagerado, ¿sabes? Entonces lo ideal en ese caso, en ese ejemplo, sería echar un partido contra alguien que esté un poquito por encima de ti, ¿sabes? Para que te dé esa exigencia y puedas aprender cosas para mejorar tú el día de Que esté mañana. muy nivelado. Lo típico de que juegas con un colega, un día gana él, otro día ganas tú. Exacto. Lo mismo para el gimnasio, por ejemplo. Eh, si no tienes esa motivación que muchas veces a todo el mundo le pasa por el hecho de ir solo cuando estás empezando, porque no conoces muy bien cómo funcionan y demás, si vas con alguien que lleva años entrenando y que tiene una alta experiencia, pues para él le estarías frenando, ¿sabes? Y a lo mejor no te puede prestar esa atención que tú necesitas en ese momento para mejorar. En cambio, si vas con alguien que está a tu mismo nivel o un poquito por encima, pues ahí ambos os vais retroalimentando y tú vas a poder aprender algo de él y él seguramente también puede aprender algo de ti. Ujú. Que ahí voy con el tercer punto, rodearte y buscar apoyo de gente externa. Como por ejemplo, en nuestro caso, si yo no hubiese compartido contigo el deseo de montar este podcast y tú me hubieses comunicado y tal, pues al fin y al cabo, Montar un ahora mismo podcast no solo es mucho más difícil, yo Sí, creo, sí, sí, vamos. sí. Y no estaríamos aquí ahora mismo. Y en referencia a lo que tú has dicho de la mente sana, yo creo que también es muy importante los hábitos y las rutinas que tú tengas adquiridas que sean saludables. Porque si tú te tiras todas las tardes con tus colegas en el parque fumando porros y bebiendo litros, realmente la motivación que vas a tener es prácticamente nula. Aparte, porque los porros te van a minar la motivación a nivel extremo y vas a tener la mente como nublada, como si estuviese nublada literalmente. Literal. Entonces es muy importante que comas sano, que hagas deporte, que ejercites la mente, ya sea estudiando o lo que tú veas, lo que tú quieras hacer o emprendiendo una marca o lo que sea. Luego también otra cosa importante, como tú has dicho de los ciclos económicos o la montaña Mm. rusa típica, es importante que seamos flexibles y que nos adaptemos al proceso que estemos viviendo. Porque si hay un día que no tienes motivación, vas a tener que seguir adelante. Y por último, también me gustaría aclarar que es importante disfrutar del proceso. Si no disfrutas de lo que estás haciendo, realmente vas a abandonarlo. Porque, por ejemplo, si tú quieres ponerte fuerte por tener un six-pack y estar bueno en verano por la operación bikini que pasa un montón en los gimnasios, no vas a conseguirlo. O sea, vas a conseguirlo, pero realmente lo que te va a pasar es que cuando termines y consigas ese objetivo, vas a dejarlo y vas a volver a tener barriga, porque no Bueno, lo vas a mantener en el tiempo. bueno, incluso en la mayor parte de los casos, la gente que solamente se centra en el objetivo final y busca la vía fácil de conseguirlo, bueno, hay que tener en cuenta que toda cosa que merezca la pena no es fácil, ¿sabes? Hay que currárselo. O sea que, como comentas, de hecho, lo más importante es eso, disfrutar del proceso, porque de esa forma también podemos aprender cosas nuevas en el propio proceso, en el propio trayecto. Ujú. Así que, bueno, yo creo que todos tenemos claro de que es muy difícil mantener la motivación, ya sea por todos nos hemos levantado
algún día sin ganas de hacer nada, de estar todo el día tirados en el sofá, ya sea por lo que sea, por falta de energía, por estrés, o hay en algunos casos que, bueno, nunca sabemos la situación que cada uno está pasando, como por ejemplo, yo qué sé, podrían ser problemas personales, la muerte de un familiar y Eso es demás, duro. que eso es algo chungo, obviamente, y es muy difícil ahí mantener una mentalidad positiva y estar motivado, pero son casos excepcionales. No quiero que la gente se piense, bueno, pues no voy al gimnasio porque eh, esta mañana pues el bus no pasa, por ejemplo, Claro, entonces no voy. O no hay que usar tengo, excusas tampoco. claro, luego por la tarde tengo plan de salir por ahí. ¿Y para qué voy a ir al gimnasio por la mañana si luego voy a perder todo lo que he entrenado? O a mí me pasaba en mi caso personal, bueno, como llevo la semana súper bien, porque el fin de me despelote, no pasa nada. Claro, Y normal. realmente eso no funciona. Y como hemos dicho, que muchas veces es muy difícil mantener la motivación durante el tiempo y ahí es cuando entra en juego la segunda parte del podcast, que es la disciplina. Y te devuelvo a ti la pregunta, que te ha gustado hacerme la pregunta y me has dejado aquí un poco en vilo. ¿Qué es para ti la disciplina? Yo soy disciplina. Yo La soy la disciplina soy yo. pura definición e imagen de disciplina. Nada, a ver, coñas aparte, pues como hemos comentado antes, creo que es, al fin y al cabo, podríamos definirla como eso, la habilidad, que es algo que se entrena y sobre todo es eso, la habilidad de hacer cosas o de mantener esas tareas que nos hemos propuesto para conseguir el objetivo final, incluso cuando no nos apetece. Sí, y muchas veces le pasa a la gente que empiezas un objetivo porque estás muy motivado, vas una semana al gimnasio, vas una semana, lo dejas, vuelves a ir una semana, lo vuelves a dejar y al final te convences a ti mismo de que eres un fracasado porque no lo has conseguido y realmente muchas veces te está pasando eso porque el método que tú estás utilizando, que se basa en la motivación, es el erróneo. Tú para conseguir un objetivo a largo plazo te vas a tener que basar en la disciplina 100%. Exacto, de hecho, si lo tuviésemos que representar de forma gráfica, imaginémonos, en un lado constancia y en otro lado tiempo. Al principio la primera línea es Un picazo para un arriba, picazo para arriba, que la podríamos definir como la motivación. claro. Luego está esa bajada de motivación y en lugar de seguir bajando, ahí es cuando entra la línea recta, que podríamos catalogarla o definirla como la disciplina. Que Es luego muchas ese veces no hecho, va a ser una línea recta total, que a lo mejor claro, hace un poquito de varianza. obviamente es como lo de la flexibilidad Claro. que habíamos comentado antes. Pero por ejemplo sería eso, la motivación es lo que viene primero, pero luego la disciplina, la que realmente demuestra, pues eso, los hábitos que habíamos comentado antes y lo que al final te va a llevar a cumplir esa meta o ese objetivo que tú tengas en mente. Y aparte de eso, que ya me han gustado las preguntas, voy a hacerte una entrevista, tío. Que no. Otra pregunta que se me genera es, ¿qué porcentaje le pondrías tú de importancia a la motivación y la disciplina? Pues yo creo, personalmente diría un 80-20. 20% motivación, Mm. que es lo que comentaba antes. Al principio creo que es la primera sensación que experimentamos todos cuando nos ponemos alguna meta, pero luego todo depende de la disciplina. O sea, creo fielmente que una persona sin disciplina es prácticamente imposible que cumpla cualquier propósito Sí, sí, que imposible. O en sea, la si vida. fuese por notas, más del aprobado, o sea, un 80, un 70%, tendría que ser la disciplina. O sea, al 70 llegas al notable y luego ya para llegar al 10, pues tienes que tener una buena motivación en base con lo que hemos dicho de la salud y todo eso que influye bastante. Y lo que tú has dicho también es muy importante. Al principio, a lo mejor la motivación es un 80% la primera semana. Pero luego ese porcentaje va decayendo la motivación y va apareciendo la disciplina y todo eso que antes era motivación lo tiene que suplir la disciplina. Pero luego, claro, está la pregunta de ¿y cómo desarrollamos esa disciplina? Al fin y al cabo, la disciplina la tenemos que entender como un músculo más. Igual que como cuando vas al gimnasio y entrenas cualquier otro Músculo músculo o de una, tu o una cuerpo. habilidad de la mente, ¿no? Sí, Sí, algo en así. plan, en el gimnasio vamos y entrenamos los músculos físicamente, ya sea el bíceps, tríceps, lo que sea. Y luego están, pues eso, el entrenamiento de la mente, el entrenamiento de las habilidades psíquicas, que cómo se consigue, pues principalmente
poniéndote pequeñas metas que te vayan acercando a tu objetivo final y según vas cumpliendo esas metas poco a poco, te vas dando cuenta de que vas construyendo esa disciplina que al fin y al cabo también te ayuda a ganar confianza en ti mismo. Una vez miras atrás y dices, joder, pues mira, me he tirado 5 días cumpliendo el 90% de las cosas que me había propuesto. Eso genera una confianza en ti mismo y luego incluso podríamos decir, como habíamos dicho antes, que la motivación y la disciplina se retroalimentan. Tú cuando ves que estás cumpliendo lo que te habías propuesto, esas pequeñas tareas, es como que te genera, a mí personalmente me ha pasado, como que te genera otra vez esa motivación y dices, hostia, venga, Si estoy he un poquito más conseguido esto, cerca. voy al siguiente. Exacto. Y además lo bueno que tiene la disciplina es como si fuese una barrita que se va rellenando y vale para todos los ámbitos de la vida igual. O sea, si tú generas disciplina porque tienes que estudiar una posición, por ejemplo, esa disciplina también te va a poder servir para ir al gimnasio cuando no te apetezca. Sí, sí, totalmente. Además, como comentabas antes de los hábitos saludables, de la productividad y demás, es la propia disciplina la que nos permite construir y arraigar esos hábitos en nosotros mismos. Generalmente se suele decir que para crear un hábito de una acción y demás, tienen que pasar 21 días Ah, yo también lo he escuchado de los eso. que tú hayas repetido constantemente durante esos 21 días ese hábito. De esa forma es cuando se arraigan unos hábitos, en este caso deberían de ser hábitos saludables, obviamente. Es Bueno, y cuando los eso, negativos una funciona acción. igual. Sí, bueno, incluso yo creo que Es más fácil. es más Sí, sí, fácil, sí. mucho más Mucho más. fácil. Sí, porque sobre todo por la sociedad, de cómo estamos acostumbrados y demás. ¿Tú qué opinas? Pues yo voy a tirarme el pisto un poco con una experiencia personal que me pasó a mí también en referente a la disciplina. Y es que lo que es más importante para poder generar disciplina Mm, es el porqué de por qué quieres eso. ¿Por qué quieres ese objetivo? Si tú te planteas esa pregunta, el ¿por qué quiero estar fuerte? Pues para poder flexear con las pibas. Pues al final ese objetivo se te va a caer. Se te va a caer porque no tiene fuerza ese porqué. Si tu porqué es porque me quiero mantener más saludable y quiero tener más energía a lo largo del día, por ejemplo, a mí me pasó que yo ya al principio yo me veía bastante delgado y decía, quiero ir al gimnasio porque quiero generar más masa muscular y verme más grande. Y era un porqué bastante mierda. Y me pasó que los primeros 5 meses, o sea, los primeros 5 meses que he ido al gimnasio, era un mes, lo dejaba muchos meses, un mes, lo dejaba muchos meses. Y cuando ahora me ha pasado que he dicho, no, yo quiero ir al gimnasio porque es un hábito que es tan saludable que lo quiero mantener a lo largo de mi vida siempre. Entonces ahí es cuando lo generas de verdad. Bueno, pero el primer por qué tampoco lo tienes que ver como algo malo, porque aunque sea de forma errónea o no, es lo que te ha permitido, lo que te ha motivado en primer lugar de ir al gimnasio. Es verdad. Claro, pero Sí. tú imagínate, bueno, no te lo podrías imaginar porque a lo mejor no eras consciente de los beneficios que te podía generar a nivel mental y salud el hecho de hacer ejercicio diariamente. ¿Sabes? Obviamente lo primero que nos entra por los ojos o que más nos llama la atención es cómo nos vamos a ver físicamente. Entonces ese por qué tampoco ha sido malo porque bueno, yo creo que a muchos nos ha pasado, a mí también, a quien no le gusta verse bien. De hecho, eso luego también influye Hombre, uno de los mentalmente objetivos es ese, exacto, y en el el estado de físico, ánimo sí, de sí. cada uno. Luego has entendido de que hay un porqué mayor también, ¿sabes? Entonces has reforzado esa acción tuya y la ha convertido, como hemos dicho antes, en un hábito. Sí, sí, pero yo creo que también ese refuerzo es bastante importante, el de que te mantiene más saludable, que tienes más energía. Si no estuviese ese refuerzo, yo lo que me refiero es a eso. Si no Ujú. estuviese ese refuerzo por encima, la torre que has creado con el otro objetivo se caería. De hecho, a ti lo que has comentado, tu experiencia personal en cuanto al ejercicio, a mí también me ha ocurrido y en mi caso como que se ha convertido en un hábito pilar, que bueno, ya habrá otro episodio en el que hablemos sobre los hábitos, cómo construirlos y demás. Sí, que yo Eh, creo que además tú y yo nos hemos leído, bueno, y muchísima gente que nos esté viendo seguro que también, Hábitos atómicos, Hábitos ¿no? Atómicos es Sí, un, es un 100%. must en Bueno, los y libros. para quien no, lo recomendamos 100%. Ujú. Así que como comentaba sobre el hábito pilar, básicamente un hábito pilar para mí es el gimnasio y en el momento en el que yo ya lo tengo tan arraigado y me hace tan bien que en el momento en el que yo deje de entrenar ya todas las demás áreas de mi vida se me vienen a pique. Ya sea, yo me lo he notado personalmente, una semana en la que no haya podido ir a entrenar o a lo mejor de todos los días que tenía que haber ido, he ido uno o dos
y he entrenado de forma mal, ya sea por cualquier circunstancia, luego he notado como también he fallado en la dieta, también he fallado a la hora de levantarme, también he fallado en las tareas que tenía que completar, perdón, el resto del día y es básicamente eso, o sea que... Sí, además que la disciplina, como hemos dicho, como es algo que es una varita que se va generando, como se te baje, va a ser una putada, porque Sí, se te baja y se va a ver influenciado en todas las áreas. Es bueno para crearla, pero también es malo si se reduce, porque te empiezas, no vas al gimnasio. Te sientes un poquito mal porque no has ido al gimnasio, bueno, como un poquito peor, porque también la comida basura te genera dopamina. Quieras que no, sí. mentalmente dices, voy a comer un poquito mal porque te va a hacer sentir bien. De hecho, yo diría que es como la confianza, que es muy fácil de perder, pero muy difícil de conseguir. Sí, sí, es verdad. O sea, Es muy parecido. a mí me lo comentó mi abuelo y es que es verdad. Tú cuando depositas la confianza en alguien, sí, basta con que te mienta una vez para perder esa confianza. En cambio, luego para volver a recuperar esa confianza en esa persona, Que anda que tirarte de no te tienen tiempo. que demostrar y demostrar y demostrar. Pues con la disciplina pasa más o menos lo mismo. En el Mm. momento en el que tú te fallas, a quien estás fallando es a ti mismo. Entonces entran esas barreras mentales, esas dudas, y es muy difícil luego volver a remontar. Difícil, pero no imposible, obviamente. Son muy parecidos, pero diría que incluso la confianza es peor. Porque a mí, Claro. si me falla de alguna manera, seguro que a ti también te pasa y la gente que nos esté viendo, hay muchas veces que si me falla de alguna manera, al final la confianza no la vas a recuperar. Ay, Pero bueno, claro, tenéis sí. la suerte de que la disciplina sí. Depende de ti. Claro, No depende de otra eso persona. es. Eso es. Obviamente la confianza, que te fallen o no, tú no puedes hacer nada. Así que, bueno, ¿cómo, cómo concluirías? Digamos, si te... Vale, uno de nuestros espectadores Sí. te llega y te diga, Te vale, gustan las Aitor, preguntas, ¿eh? ¿Cómo te gustan, hombre, eh? esto es un podcast, ¿no? Son entrevistas. Si te llega y te pregunta, vale, muy bien, pues Aitor, quiero conseguir tal, pero no consigo estar motivado. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que la motivación realmente es secundaria. Que puedes estar motivado durante un tiempo, pero ahí entra en juego la disciplina. Siempre va a entrar en juego la disciplina. Hagas lo que hagas, siempre, siempre, siempre va a haber un momento en el que la motivación decaiga. La puedes mantener, como hemos dicho, retroalimentándote con la disciplina, poder alimentar la motivación. Pero de otra manera no va a poder ser. Y ahora No, que coincido. tú me has hecho una pregunta, pues te hago yo otra. ¿Cómo podemos generar disciplina? Es un quid pro quo. Pues, a ver, como hemos dicho, es un músculo y es una habilidad que hay que entrenarla. Entonces, personalmente, a mí lo que más me ha funcionado para construir esa constancia, yo diría a todos os recomiendo compraros una herramienta indispensable como lo es una agenda. Ya sea una libretita chiquitita, si lo queréis apuntar en el ordenador, lo que os sea más cómodos. Pero una agenda os va a servir para tener ese objetivo claro, que además también os recomiendo que lo escribáis, ya sea a largo plazo, a medio plazo, eso dependerá luego también de en qué etapas lo vais a estructurar. Claro. Esas pequeñas etapas luego se van a pasar a transmitir a diferentes partes y a diferentes tareas diarias. Entonces tú si te vas apuntando en la agenda cada día qué es lo que tienes que hacer, luego puedes ir tachando todas las tareas que has ido completando y cuando pase un tiempo puedes echar una mirada atrás y ver el registro de, vale, esto lo he hecho, esto no, aquí ha fallado, ¿por qué? ¿Sabes? Es como un feedback contigo mismo. Sí, y en adición a eso, no sé si lo vi en un TikTok o dónde lo vi, lo de que decía, un sueño escrito es un objetivo. Un objetivo desglosado es un plan. Un plan desglosado en acciones se convierte en realidad si las cumples. Hostia, literal, literal, o sea, clavado. Ujú. Así que, no sé, yo creo que ha quedado bastante claro, tanto motivación como disciplina. Espero que hayáis entendido cómo se complementan ambas, pero cómo también son diferentes y en qué momento actúa cada una. Sobre todo, cuál es la más importante, como hemos dicho, que la disciplina. Y nada, despedimos el podcast, ¿no? Sí, deciros que podéis escucharnos tanto en YouTube como en Spotify, también estamos en Instagram, tenemos cuentas personales nosotros también, Mm. en Twitter también estamos y poco más. ¿Tú quieres decir algo? Esto nada, acaba más que arrancar y nada, nos veremos en el próximo episodio. Recordad el domingo a las 8 Mm. y nada, aquí estaremos.
También, cualquier tema que vosotros veáis que os interese que traigamos o lo que sea, estar libres de comentárnoslos abajo en la cajita. Y incluso si tenéis vosotros experiencias propias de algo que queréis Sí, conseguir, que nos quieran compartirlo aportar. con los demás, de sobre todo el tema de motivación y disciplina, abiertamente, os leeremos a todos. Y nada, poquito más. Bueno, y para concluir, cuando te falte motivación, que te sobre disciplina. Y recuerda, piensa lo grande.